Palabras que mienten entre la desinformación y el eufemismo. Por otra parte, en términos de palabras, la sociedad de la información nos hace muchas propuestas. Algunas provienen de fuentes veraces que informan y orientan objetivamente, además de enriquecer y divertir a quien las conoce, pero otras no. Llegan a nosotros noticias mentirosas, distorsionadas, interesadas, manipuladas, conglomeradas, bajo el cínico rótulo de desinformación. Este es el fantasma negro de la noticia que niega hechos reales, los distorsiona según conveniencias económicas, políticas, sociales, ideológicas. Promueve el oscurantismo, la presuposición, el prejuicio, la falacia, las omisiones y la descontextualización. Pero merecen especial atención los famosos eufemismos que adornan la realidad dura y dolorosa a través de expresiones que denuncian Somoano y Álvarez con excelente criterio. Realidad, aborto, eufemismo, interrupción del embarazo. Realidad, genocidio, eufemismo, limpieza étnica. Realidad, víctima civil, eufemismo, daño colateral. Realidad, ataque de los propios compañeros en guerra, eufemismo, fuego amigo. Realidad, terrorismo, eufemismo, lucha armada. Realidad, matar, eufemismo, neutralizar. La desinformación es el modo extendido que utilizan las partes involucradas para cumplir objetivos interesados que, como se sabe, están alejados de la realidad y sobre todo de la verdad. Es triste pensar que se oficialice la mentira y sirva como medio pensado y elaborado de manipulación. ¿Cuán lejos está todo esto de una palabra que informe, oriente y sane de verdad? Un desafío similar requiere de audiencias y de lectores conscientes de los riesgos que tiene asimilar cualquier información sin sentido crítico. Comillas, lo he leído en internet. Para muchos ya es una verdad, y eso no es así. Existen verdades, muchas por cierto, pero también pululan las otras, las que mienten, maniobran, engañan y desorientan. Nicholas Carr ha escrito una obra en la que expresa su gran preocupación denunciando que Internet, notable expresión de la sociedad digital, estaría lesionando la capacidad de reflexión, contemplación y paciencia del ser humano, pues con tanto estímulo y exigencia estaría alterando profundamente la estructura cerebral. El autor asevera que la red ofrece de manera inclemente una cacofonía de estímulos informativos, induciendo en los usuarios una banalización relativista de la lectura y de la reflexión, en cuanto las lecturas se hacen insustanciales, exigen un pensamiento muy veloz y distraído, llevando a un aprendizaje superficial, pues, basados en la distracción y las interrupciones frecuentes, no se podría consolidar un pensamiento firme. Buscando una información focalizada, según el autor, el internauta se encuentra con tantas distracciones como avisos de alerta. Propagandas, ofertas, nuevas referencias, intrusiones que lo distraen de su objetivo original. Aunque la observación es real, no todos estamos de acuerdo con que ello ponga límites a la capacidad inteligente. En muchos temas, más bien, las personas asocian información con mayor velocidad y se benefician de contenidos desconocidos sobre los cuales luego puede realmente reflexionar. No obstante, la reflexión crítica de Carr merece atención. Él desea prevenir al usuario de no dejarse banalizar, pues las ofertas nos llevan a todas partes y también a ninguna. Buscamos información y frecuentemente nos conformamos con múltiples fragmentos sin llegar al fondo de la cuestión.
No dejemos la validez de la sustancia a cambio del mero accidente. La importancia del otro y la nueva estación. Si hablamos de comunicación, debemos recordar que requerimos de un receptor para establecer el diálogo. ¿Cómo es mi interlocutor? ¿Lo conozco? A veces sí, a veces no. El profesor Leo Buscaglia hizo una encuesta entre estudiantes universitarios de psicología y preguntó a sus alumnos de qué color eran los ojos de sus madres. 20% respondió que no podían recordarlo. Vivieron 18 años con ellas antes de ir a la universidad y no pueden responder a esta sencilla pregunta. Algunos padres de familia no recuerdan el grado escolar de algunos de sus hijos ni sus edades. ¿Acaso la esposa no se siente decepcionada cuando el esposo olvida la fecha del aniversario de bodas o el cumpleaños de uno de sus hijos? Mucho más cuando constata que el esposo trata con mayor detalle los aniversarios del jefe de trabajo o de amigos. A veces el campo ejecutivo o social se hace más importante que el familiar. En alguna reunión social nos presentan personas entusiastas que nos dicen sus nombres con énfasis, pero luego no los recordamos. Un alumno que admira a su profesor lo invita para la ceremonia de graduación, pero éste no asiste, tampoco se excusa. Para él es un asunto sin importancia. El hijo se ha superado convirtiéndose en un excelente atleta. Quiere entre el público a su padre. Este no puede, tiene una junta. La hija desea hablar con su madre, pero ella prefiere la reunión de amigas. La madre está enferma, mas la hija prefiere ir a una discoteca. Ambos esposos trabajan en horarios intensos de oficina. La esposa llega a casa y debe ocuparse de la limpieza de la casa, del lavado de ropa, de la cocina. ¿Quién la comprende? ¿Quién la ayuda? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Es importante la familia para nosotros? Entre nuestras poblaciones, 95% consideran que la familia es su valor preponderante. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿por qué las tasas de divorcio y separación son tan elevadas? ¿Por qué una pareja de universitarios, luego de enamorar 4 años, contrae matrimonio y a la semana se separa definitivamente? ¿Por qué una amiga ve a una colega enferma, sabe que vive sola y la lleva a su propia casa para poder ofrecerle toda la asistencia necesaria? ¿Por qué tú te has integrado a un grupo de asistencia a niños o ancianos abandonados y otras personas no lo hacen? Toda persona tiene que ser importante para todo el mundo. Y de hecho lo es. Cuando saludamos a una persona en la calle, es frecuente que nos despidamos deseándole un lindo día, una bella jornada, un feliz fin de semana. ¿Qué persona cuerda le desea a otra un horrible fin de semana? En el mundo son más las personas bondadosas que las otras. Son más los honrados que los otros. Son más los generosos que los otros. ¿Por qué otras personas valen y cada uno de nosotros también? Debemos desarrollar estrategias que nos permitan mejorar cualitativamente nuestro estilo de vida. Un hijo espera el amor de sus padres y ciertamente quiere vivir con ellos todo el tiempo posible, sin que el fantasma del adulterio o del divorcio amenace su derecho a ser feliz al lado de su padre y de su madre. La esposa quiere pensar que su marido estará a su lado sin que otra mujer se interponga entre ellos y viceversa. A veces creamos juegos peligrosos que ocultan el esplendor humano en medio de laberintos indeseables. En cierta ocasión tuve que atender en una clínica a una joven que había intentado el suicidio. Cuando le pregunté por qué quiso morir, me contestó: porque el hombre que amo no se quiere casar conmigo.
¿Y por qué no?, pregunté. Porque ya es casado, doctor, concluyó. Si ella lo sabía, como lo confirmó, ¿por qué quiso ser intrusa en un hogar ya establecido? No pocas veces, parejas e hijos se pierden dentro de sus propios hogares y este sentimiento se transporta con frecuencia a la vida social externa. Muchos actos de violencia callejera provienen de tramas similares. Por eso es menester empezar a buscar en el humano sus mejores recursos de relación, a fin de que su vida social y emocional sea óptima, guiada por el amor y la comprensión, a través de un diálogo constructivo y positivo. La relación humana requiere conocimiento, amor, paciencia, objetividad. Muchas veces intentamos de manera subjetiva muchos aspectos de las personas con las que interactuamos. Estaba yo presente cuando un ejecutivo bastante famoso, que acababa de conocer a otra persona en la mesa de un restaurante, le dijo: «Para usted, una buena persona es aquella que hace lo que usted quiere». ¿Cómo podía decir semejante cosa si era la primera vez que veía a su interlocutor? Quien hablaba era un empresario acostumbrado a dominar a sus empleados y a proferir conceptos que sus subalternos jamás se animaban a contradecir. Muchas personas piensan que siempre tienen la razón, aunque la misma sea descabellada. También hay gente que proyecta, transfiere sobre los otros lo que piensa, lo que siente, lo que rechaza, lo que quisiera hacer. Y dicen muchas mentiras, pues no siempre lo que piensan o sienten coinciden con aquello que el interlocutor piensa o siente. El subjetivismo, la egomanía, el protagonismo soberbio guían frecuentemente hacia senderos errados. El humano merece algo mejor, la oportunidad de ser sí mismo y la posibilidad de ser conocido tal como es, no como se supone que sea. Te ves gordo, cuando en realidad acaba de pesarse y ha perdido 3 kilos. Contigo no se puede hablar, expresa el esposo a la esposa mientras gesticula de manera amenazante, grita y parlotea sin cesar. Arquíloco, el poeta lírico griego, cita de manera reiterativa a un tal Leófilo como signo incisivo y notable del poder absoluto. El verso dice así: ahora en el país manda solo Leófilo, no se oye sino a Leófilo, todo repta a los pies de Leófilo. Esto me recuerda a lo que me dicen algunos pacientes con bastante frecuencia. En la casa siempre hay alguien que grita, que ordena, a quien hay que escuchar, pero que no escucha a nadie. Siempre hay alguien al que hay que pedirle disculpas para que su enojo no se prolongue. No son pocas las personas que construyen una vida al lado de personas que no respetan la identidad ajena y plasman otra a su gusto. Debes estudiar lo que yo digo, soy tu padre. No te vistas de esa manera, no me gusta. Cuando invité a mis amigos, prefiero que tú estés en silencio y solo sirvas la mesa. Tú te callas, no sabes lo que dices. A fin de evitar consecuencias ulteriores, muchos calzan la vestimenta que ahoga el propio yo. Emerge así el perfil de la sumisión silenciosa, dedicada y frustrada. Todo por el aparente bien de la familia. Sabe bastante de ello la esposa de un hombre autoritario o viceversa. Los hijos de padres opresivos, la madre de una hija dominante. Me sorprendieron las palabras de Mauricio Ceballos durante el primer simposio internacional, DIMI, realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia, cuando decía pertenecer a la última generación de hijos que temían a sus padres, pues ahora eran los padres que temían a sus hijos. ¿Será esta una realidad extendida? ¿Padres que temen a los hijos, hijos que temen a los padres? ¿Y
¿Dónde está el amor, la armonía, el respeto? Es verdad que con mayor frecuencia los padres, sobre todo las madres divorciadas o madres solteras, mencionan que no pueden con sus hijos adolescentes o más adultos. Las razones son múltiples y las analizaremos en los capítulos sucesivos. Hay mucho que buscar y hacer de manera honesta, delicada y prudente. A pesar de los desafíos, a veces difíciles y dramáticos, dejemos lejos los claroscuros del tiempo para redescubrir la refulgente humanidad de hoy en los distintos y nobles rasgos de su vida personal, familiar, social y espiritual. Es hora de encumbrar la voz positiva que edifica, aunque no sea comprendida en suficiencia, pues no hay que detenerse ante el estrepitoso silencio de los indiferentes, de los apáticos o de los que dicen que, por no entender, resuelven los desafíos desviando la mirada hacia otro lugar. No ignoramos las voces negativas, pesimistas y tristes que se levantan, y a veces con mucha fuerza. Son reales, pero no hay que alarmarse. Algunas sufren por heridas propias que también en su grito buscan sanación. Otros más insistirán en cortar las flores de la primavera que se anuncia, pero no podrán eliminar su perfume. Y la primavera próxima puntualmente volverá. Es más, los capullos ya se abren, los colores vistosos traslucen, y el viento, como buen mensajero, trae el dulce susurro que anuncia la nueva estación. Es la estación de la ufanía.